como se vive es extraño, y a veces suceden cosas incomprensiblemente absurdas, y tanto el amplio cielo llano, azul profundo visto a través de la ventana, como un pueblo en la distancia o los huéspedes muy retrasados que ingresan a la calle principal. Pero de esto, lo más extraño fue que ella se convirtió en una niña de la noche a la mañana. Esta misma menciona que se fue un día de mala suerte donde rompió su celular en la calle, por esto se fue a su casa a llorar y dormir, pero cuando abrió los ojos tenía 6 años, dándose cuenta que no era el mismo paisaje urbano familiar con edificios altos fuera de la ventana, porque donde estaba los paisajes eran irreales que solo suelen salir en las novelas de fantasía. Y esta pequeña preguntaba que qué es eso, y mientras se da una bofetada, pregunta que dónde está. Y gritaba que no, y pedía que le envíen a casa. Pero una sirvienta le pedía que se esté tranquila, mientras ella mencionaba que no tiene un teléfono inteligente y ni siquiera puede comer su teriyaki favorito. Y es un mundo completamente diferente al que ella vivía, y al principio daba miedo y ella lo odiaba. Pero si es un sueño, por favor pedía despertar pronto, porque fue un día que se durmió orando a Dios, pero hace unos días que todo cambió. Esta se ve muy feliz, y fue esa noche cuando la luna estaba excepcionalmente brillante, y ella estaba tratando de escapar. Pero sucedió algo como si se tratase del destino, porque conoció al personaje favorito de su novela, y ahí se dio cuenta que había visto lo mejor de su vida. Esta menciona que Melquiade Lexailousi Leel es un notorio tirano de Leel, el Imperio del Norte. Y es el jefe villano sin sangre y sin lágrimas, de la novela Invierno sin luz. Y ella, que normalmente no estaba interesada en las novelas web, por primera vez hizo que se ejecute la serialización en el tiempo real, y era el personaje más querido de la naturaleza demoníaca que le hizo esperar hasta un gran espectáculo mientras estaba enferma, y por supuesto, Melquiade, quien le gustaba, tiene un aspecto un poco mayor, pero de cualquier forma es encantador y es su favorito. Y esta piensa que conocer a Melquiade en persona después de todo solo hay una conclusión. Y ese es el mundo en la novela Invierno sin luz. Y está claro que la poseía y protagonista de la tragedia de esa novela empobrecida es la Santa Priscila. Ante esto la pequeña se ve muy preocupadísima, y esta grita diciendo santa, pero piensa que poseyó a una heroína, pero es un desperdicio, y no puede hacer eso a pesar de poder ver a su personaje favorito. Y esto, mientras hay una sirvienta un poco desconcertada, pero ella piensa que de alguna manera, pero en ese momento llaman a la Santa Yea. Es esta chica de pelo amarillo, que le pregunta que cómo puede estar así, porque le ha dicho muchas veces que es peligroso, y le pregunta que qué pasará si se cae. Esta es Luciana, la sirvienta directa de la santa. Pero en ese instante la pequeña se ve un poco extraña, y piensa que Luciana está enojada. Pero esta empieza a reír tiernamente, mientras Luciana está muy seria, y dice que incluso si sonríe de esa manera no va a funcionar. Esto preocupa a nuestra pequeña santa, que piensa que definitivamente cayó el día anterior por eso, pero sigue pensando no creer que no caiga por su ternura, porque al parecer se ha vuelto fuerte. Pero ante esto Luciana está en silencio, y le pide que no mire a través de la ventana en una posición tan peligrosa, y le pregunta si entiende, a lo que la pequeña dice entendido, y mientras ambas se marchan, Luciana le pide que por favor por ahí porque preparó todo, y le pregunta si sabe si ese día es un día importante, a lo que la pequeña dice que sí, e inmediatamente pasamos a otro lado, donde alguien le pide que por favor pase y salude, y podemos ver que están los 12 sacerdotes de Dios, los mismos que están sonrojados y felices, mientras dicen que ese día se ve muy adorable, e inmediatamente todos empiezan a darle sus bendiciones, pero aún así se sienten tristes porque no quieren que vaya a otro lugar, pero dicen que no se puede evitar, porque esa es la costumbre. Mientras que este hombre, quien es el Papa Rafael, le pide que por favor vaya por ahí a la santa, a lo que la pequeña dice que sí, al Sagrado Padre. Este mismo le pregunta si sabe qué día es ese, la pequeña dice que sí, y piensa que por supuesto que lo sabe, porque ese día es el día de la familia Priscila, y menciona que cada santa debe dejar la iglesia y regresar después de aprender sobre el mundo, o elegir una familia que va a cuidarla hasta que se vuelva adulta. El problema es que la manera de elegir la familia es el azar, recordando un momento cuando eligieron a una como un perrito. Y esta menciona que la familia original que Priscila conoció eran matones que usaban y abusaban de niños, y le dio de comer muchas batatas al principio de la novela. Así que a menos que esté eligiendo a la familia original de Priscila, ese día puede vivir evitando hasta cierto punto las desgracias programadas. Pero en ese momento el Papa se queda viendo algo, y este dice alegrarse de ver que se sienta mejor ese día. A lo que la pequeña dice que sí, se siente genial. El papá dice que es estupendo, y le pregunta si pueden empezar, e inmediatamente este pide que dejen pasar a los candidatos. Se abre la puerta de inmediato.
Aquí podemos ver a una familia, a otra familia. Bueno, hay varias familias frente a ella, y esta piensa creer saber quiénes son, pero ellos no, porque lo que está esperando es. Y en ese momento entra una persona de capa roja y bastante elegancia desde su espalda. Esto sorprende a la pequeña, la misma que empieza a correr. Todos le gritan a su santidad, y le pregunta que a dónde va, o que qué está haciendo. Y la pequeña piensa que sí, no le importa lo que digan los demás, porque lo decidió desde el primer momento en que se conocieron, y esta llama a su papá. Él mismo que se queda sorprendido, y le pide que espere, porque entonces ella. Y la pequeña sonríe afirmando pensar que tendrá una nueva vida como Priscila, santa. Y esta dice que lo adoptará como padre, y llegará a ser su favorita. En ese momento todos gritan, preguntando que qué demonios pasa ahí, y dicen que eso es abuso verbal, y absolutamente, no, porque su preciosa santa, enviándosela al malvado emperador Melquíade, eso es absolutamente inaceptable, y le piden al Santo Padre que por favor lo reconsidere. Ante esto la pequeña se ve feliz y piensa saber que no sería fácil, pero los ancianos son más tercos de lo que pensó, y estos preguntan que por qué estaba el emperador Melquíade en la lista de candidatos, mientras que la pequeña piensa que eso, y los ancianos dicen que no pueden enviar a su preciosa eminencia a un desvergonzado así, y en ese instante alguien pide sus disculpas a la eminencia, diciendo que la elección de la familia de una santa es un ritual muy sagrado. Este es el anciano Dominique, que dice que como se trata de un ritual históricamente significativo, las consecuencias de ignorar el proceso son inaceptables. La pequeña piensa saber lo que es, pero al fin y al cabo no puede dejar su destino al azar. Y eso también, y especialmente si se trata de un aleatorizador que manipula la probabilidad, el resultado de esa selección que a primera vista parece aleatorio, en realidad es predeterminado, y ser enviado a una familia horrible que puede arruinar la vida de un niño en un instante. Y en la novela original, la familia adoptiva de Priscila también fue manipulada, y cuando piensa en Priscila en esos días todavía le frustra. Pero ella no dejará que eso suceda, y esta mira sonriente al abuelo Papa, pidiéndole ayuda. Él mismo que gira y se queda viendo serio, esto sorprende a la pequeña, que se pregunta si está enojado, y sí, se ve muy serio. Este dice que los seleccionados en esa ceremonia, eso sorprende a todos, y el papá pide que le muestre el mundo a la santa, que llevará el futuro y aprenderá de él, y tiene el sagrado y gran deber de proteger a la santa del mundo, y en el proceso en curso habrá que examinar cuidadosamente, no solo el procedimiento sino también todos los otros detalles, y tomar una decisión. El gran papa llama a su santidad, y le pregunta si no tiene nada que decirles, o si le molesta, y le pregunta que cómo eligió a esa persona. Ante esto la pequeña piensa que bien, porque ahora por fin tiene la oportunidad de convencer a estas personas. Pero se pregunta, que cómo puede ella, una santa de 6 años, persuadir al experimentado papa y a los ancianos. O que cómo puede probar la legitimidad de su elección, y ésta dice que eso es porque escuchó una voz. Esto ilumina a todos los ancianos. Y la pequeña dice que definitivamente pudo sentirlo tan pronto como su padre entró al lugar, porque su visión se iluminó, y una voz amable y cariñosa le dijo: ese es el hombre. Esto sorprende a todos, mientras la pequeña se ve como una verdadera santa. Pero los ancianos gritan que como que una voz, que como que eso, o que sí acaso es clarividente. Estos mismos exclaman a Dios, mientras que nuestra pequeña santa sigue brillando. En ese instante la pequeña abre uno de sus ojos, y alguien le grita a su santidad que recen juntos. Mientras que la pequeña piensa que éxito, pero bueno, ya ha vivido algo parecido, así que no puede decir que sea una completa mentira, porque se llama accidente de Fangel. Y sí, ella adoraba al protagonista de esta novela, así que le pide al Dios misericordioso que le perdone por su pequeña mentira de querer estar con su favorito, pero solo hay una familia en ese mundo a la que confiaría su vida, y ese es Melquíade. Inmediatamente pasamos a otro lado donde está exactamente Melquíade. Y alguien pregunta que qué dijo, que sí puede decirlo otra vez. Al parecer están utilizando un dispositivo de comunicación, y esta persona le pregunta a su majestad si él es el padre de una santa. Este es el duque Aquilo Gramblión, y este mismo le grita por el transmisor, preguntándole si caminara ahora por el sacro imperio de Dios, por la senda de la destrucción. Pero Melquíade le pide que cierre la boca, porque es ridículo para él también, y no sabe cómo sucedió eso. ¿Por qué no fue ahí para ser el padre de una santa? Pero Aquilo le pide a su majestad que por favor sea honesto, y este le pregunta si no habrá amenazada a la santa, porque aunque sea el villano Melquíade, eso es demasiado. Pero el emperador le vuelve a decir que ha dicho que se calle, porque de todas maneras una visita que estaba prevista para dentro de 3 meses, se organizó en una semana. A lo que Aquilo pregunta que qué significa eso,
que si acaso volverá pronto. Melquiade dice que sí, pero Aquilo le dice a su majestad que de ninguna manera, y le pregunta si no va a rechazar la oferta de la santa, pero el duque se queda viéndole, mientras Aquilo se ve preocupado. Pero en ese momento, una persona que está detrás desde hace un momento tose rompiendo la tensión, y Aquilo llama a Calian, él mismo que dice bueno, señor Aquilo, porque su majestad, de hecho adoptó a la santa. Y bueno, podemos ver el rostro de Melquiade y a Calian muy desconcertado. Él mismo que dice que no tiene nada que decir, pero Aquilo le pregunta que qué dice, que cómo puede dejar de hablar de repente, y este pregunta que qué demonios pasó con la santa. Pero en ese momento alguien está tocando la puerta, y tanto Calian como Melquiade giran a ver. Este mismo dice que alguien está ahí, y hablarán más tarde. Aquilo, cortando la comunicación. Podemos ver que esta puerta se abre, mientras el emperador como Calian se quedan viendo. Y en ese instante entra la sirvienta Luciana de nuestra protagonista, que le da las buenas tardes a su majestad, y dice que ahí está su santidad, y podemos ver a la pequeña, la misma que sorprende al emperador, y empieza a correr y abraza a su papá. Y dice que el abuelo le dijo que podía ir a ver a su papá, y podemos ver la cara de preocupación de Melquiade. En ese instante se crea un momento extraño, y la pequeña piensa que debe tener muchos problemas, porque un Melquiade duro como ese. Pero ella está muy feliz, y piensa que es muy lindo. Esta exclama a Dios, porque eso, y es fanática de ese hombre. Él mismo que está en completo silencio, y dice que ahora, y con una voz muy gruesa, le pregunta que quién es su padre. Esto desconcerta a todos bastante, y Melquiade dice que todavía no le ha aceptado como su hija. Pero en ese instante Calian llama a su majestad, y le pregunta que cómo puede decir eso, porque todavía es tan joven, y este le pregunta que por qué es tan, pero en ese instante alguien pide que no se preocupe, y esto desconcerta a Calian. Es la pequeña, que le dice a su papá que no hay problema porque ella lo reconoció como su padre, y porque ella lo adoptó. Pregunta si no hizo un buen trabajo. Podemos ver los rostros de estos dos, los cuales están bastante extraños. Pero la pequeña también se sorprende, porque de hecho, y esta dice que es un secreto, y los abuelos siguen sin gustarle su padre y dicen que su padre no está calificado. Esto llama la atención del emperador, pero la pequeña dice que aún así está bien, porque ella es mayor que sus abuelos, y ella protegerá a su papá. Ante esto, Calian dice que es bueno saber que su majestad tiene una hija maravillosa, y a esto, Melquiade le dice a Calian que él supone que tiene ganas de morir, y le pregunta si no es así, pero este dice que no, y podemos ver que mira a la pequeña, y también le guiña un ojo. Ante esto la protagonista está feliz, y piensa que como esperaba, Calian es bueno, y es fuerte. Pero el emperador está en silencio, y dice que los lunáticos del Vaticano tenían razón en algo. Esto desconcerta a Priscila, y el emperador dice que están en lo cierto porque no merece ser su padre, y en otras palabras este le pide que se vaya, echándola a ella y a su sirviente. La pequeña está muy sorprendida, y pregunta que qué pasó, y también se pregunta si era así, pero esta piensa que no lo entiende, porque el Melquiade que conoce es sorprendentemente débil cuando se trata de avanzar incondicionalmente antes de tomar una decisión, recordando cuando le preguntó si le iba a echar así, y sobre todo, se pregunta que cómo puede rechazarle, porque es como una bendición que fue rodando por vida, y si se queda quieto tendrá una santa y un camino para controlar la Santa Sede. Y piensa que su favorito no puede ser tan estúpido, pero esta tiene los pensamientos vuelto un disparate, y se pregunta que por qué, pero la sirvienta llama a su santidad, y le dice que podría ser que. Pregunta si su majestad está preocupado, la pequeña pregunta que cómo que preocupado por ella. A lo que Luciana dice que sí, porque de lo contrario no se habría mostrado tan inflexible a la hora de rechazar un cargo tan inmerecido, a lo que la pequeña dice que sí, pero pregunta que por qué se preocupa por ella, a lo que Luciana dice que tal vez sintió mucha responsabilidad, pero bueno, no está del todo segura, pero quizás no tuvo la suficiente confianza para criarla bien, y pensó que no podría formar una buena familia para la santa. Esto desconcerta a la pequeña, que piensa que nunca lo había pensado de esa manera, y es posible, pero no es propio de Melquiade sentirse tan responsable, y en vez de eso a lo mejor no quería tener una familia, porque odia cosas como la familia y el amor, y esta piensa que entonces, se pregunta que cómo demonios va a resolver ese problema, porque no sabe qué hará si le rechaza, pero se pregunta que por qué no fingir estar loca, aferrándose a su pierna, decirle la verdad, o negociar que puede ayudarlo porque conoce el futuro. Pero bueno, en ese instante alguien toca la puerta, y esto llama la atención de ambas chicas. Alguien llama a su santidad, y le dice que el Papa la está buscando. Esto aterra un poquito a nuestra protagonista quien se queda en silencio. Por otro lado está Melquiade,
el mismo que cierra los ojos teniendo ciertos recuerdos. Y era una noche de luna llena, en un bosque solitario, donde éste ponía su mano en la cabeza, pensando que está harto de ese dolor de cabeza, y pensó que un poco de aire fresco le haría bien y necesita calmar un poco esa sensación antes de que se vaya de sus manos, pero aún así, pensó caminar un poco más. Esto mientras ya se veía un pelo plateado de una persona que emitió un sonido, llamando la atención del emperador. Pero bueno, era la pequeña que trataba de escaparse mientras gritaba por ayuda. Melquíades se preguntaba si es una niña, o que si acaso las aprendices suelen escaparse por la noche. Pero bueno, en ese instante la pequeña soltó la soga hecha con sábanas, siendo atrapada por Melquíades. Esta seguía creyendo que caía, pero en ese instante se desconcertó y se preguntó si está viva. Esta misma fue colocada en el suelo, mientras daba las gracias. Pero al mirar, se quedó viendo fijamente y sus ojos se iluminaron mientras se sorprendía. También el emperador, que pensaba en esos ojos rojos. E inmediatamente la pequeña llamó a su papá, pero Melquíades le preguntó que quién es su padre. Y ella se reía mientras le decía papá, y le pedía a su papá que espere ahí, porque pronto irá a buscar a su papá. Volviendo al presente vemos a Melquíades un poco triste, porque pensó que solo era una niña rara en ese momento, y nunca pensó que la santa le designaría como su padre, y no esperaba encontrarse en una situación como esa. En ese instante, alguien dice que desde el principio, gritan que debió haber elegido a alguien más como su guardián, y esto desconcerta mucho al emperador Melquíades. Pero alguien dice que la ceremonia para elegir al guardián de la emperatriz se ha decidido a través de un proceso sagrado y justo, y ni siquiera se puede encontrar precedente de un caso como ese. Pero en ese instante alguien golpea una mesa, y dice que en primer lugar porque fue una decisión equivocada señalar al emperador Melquíades. Pero esto enoja a otro anciano, que pregunta si está ignorando la elección de su eminencia ahora, y ante esto la pequeña piensa que es un completo desastre, y cree que está en problemas. Pero se pregunta que qué diablos tiene que hacer, y esto mientras se queda mirando al emperador Melquíades, y piensa que es su favorito, y es muy guapo. Pero esta se pone extraña y exclama a los cielos, porque ese no es el momento, y esa es una situación seria y necesita concentrarse. Pero otro anciano dice que por mucho que esa sea la voluntad de su eminencia, aprobar a una persona no calificada como su tutor subordinado, no cree que sea lo correcto. Ante esto Melquíades está en silencio, y otro anciano dice que en primer lugar, pregunta si no ha sido el Imperio del Norte hostil contra el Sacro Imperio, cuestión que es confirmado por otro de los ancianos, que dice que un incrédulo como el emperador Melquíades tomando a su santidad, pregunta que qué pasa si hace algo irrespetuoso. Esto desconcerta a la pequeña, que se pregunta que qué quiere decir, porque la razón por la que Melquíades se volvió a alguien tan desconfiado fue por ellos, mencionando que según la novela original el Sacro Imperio está relacionado con la muerte del ex emperador, oponiéndose a la sucesión de Melquíades al trono, y al final arruinó completamente la relación al no enviar un embajador para bendecir la coronación, y piensa que así es, y ahora están tratando así a Melquíades, y tienen que tener conciencia, porque aunque su favorito a veces mata gente, no es un mal tipo. Pero otro de los ancianos dice que eso es vergonzoso, pero aún así dice que no es algo que se puede ignorar por completo. Otra persona dice que así es, y entonces, como una alternativa razonable, el duque de Raven es del mismo Imperio del Norte, y preguntan que qué tal si lo convierten en su guardián. Esto desconcerta a la pequeña y la aterra bastante, y piensa en el duque de Raven, porque no puede ser. Otro anciano dice que es una muy buena idea, y es el hermano menor de su majestad Melquíades, en el mismo Imperio del Norte, por lo que igual serán una familia. Otro dice que así es, y es una alternativa muy inteligente. Ante esto la pequeña piensa que ese sabio es un desgraciado, y ese hombre ni siquiera debe ser considerado humano, pensando en el duque de Raven, porque esa familia adoptiva es la responsable de arruinar la vida de Priscila, o mejor dicho su vida. Y ésta se pregunta que por qué se tornó así, o que si acaso su elección de Melquíades no fue suficiente para cambiar el flujo de la historia original. Y esta piensa que no puede seguir así, y de alguna manera. Esta dice que esperen, pero en ese momento alguien dice que ya no lo soporta en lo absoluto, y es repugnante escuchar todas las tonterías de las que hablan. Esto desconcerta a todos, y es el mismo Melquíades, que se pone en pie diciendo que ha sido paciente y esperó, pero si todo eso es una tontería probablemente no valga la pena quedarse más tiempo. Este mira hacia cierto lugar confirmando que fue hacia la pequeña, ya que ésta se quedó preocupada y en silencio. Pero el emperador empieza a marcharse, y esto sorprende a la pequeña, que piensa que no, preguntándose si se irá así, y está en su mente pide que no le deje ahí, y tiene que detenerlo de alguna manera. Pero podemos ver cierta sombra en su cara que la sorprende,
preguntándose ella misma que qué es eso. La mano de Melquiade empieza a acercarse, y este le toma y le carga, y dice que ella es su hija, desconcertando mucho a la pequeña, pero desconcertando muchísimo más a los ancianos, marchándose de inmediato. Una vez fuera, podemos ver que se queda un minutito parado frente a la puerta, mientras la pequeña se queda viéndola en silencio. Esta se pone muy feliz, pero bastante. Y mientras camina detrás de Melquiade, empieza a llamarlo papá bastante veces, y esta misma se ríe mucho. Mientras el duque se ve sombrío y se queda en silencio, pero la pequeña vuelve a llamarlo papá, y Melquiade se pregunta que por qué hizo eso. Mencionando que ha pasado mucho tiempo desde que fingió tener una relación con el Sacro Imperio, y era de esperar que los ancianos reaccionaran de esa manera. Y tampoco es que estuviera feliz con la adopción, porque no quiere estar asociado con el Sacro Imperio de ninguna manera. Pero más que eso, fue esa expresión de llanto, y no le agrada verla. Pero Melquiade se pregunta, ¿qué entonces por qué él? Pero la pequeña se ríe, y dice que ella es su hija, es su hija. El emperador pregunta si fue tan bueno, y la pequeña Priscila, mientras ríe le dice que sí, y dice a su papá que fue genial como un guerrero. Y esto mientras ríe mucho, pero el emperador está en silencio, y piensa en un guerrero, mencionando que es gracioso, porque él no es su padre, y no es el tipo de guerrero genial que cree que es. Y con solo las pocas veces que le ha visto, se pregunta que cómo puede transmitir una confianza infinita hasta ese punto. Y se pregunta si acaso todos los niños son así, pero Priscila le dice a su papá que está bien, y no va a molestar a su papá. Esto llama la atención de Melquiade, y la pequeña dice que nunca hará nada que le haga enojar, y ahora que papi le hizo su hija, esta se asegurará de que él nunca se arrepienta, y eso es una promesa. Ante esto, el emperador menciona que es como si esa niña estuviera tratando de demostrar su valía, y se pregunta si acaso tenía miedo de que no le eligiera, y esto mientras están de frente, y él se queda viéndola en silencio, pero le da un pequeño golpe en la cabeza que desconcerta a la pequeña, mientras que mismo se gira y llama a la niña, y le dice que no tiene que preocuparse por eso. Esto sorprende a Priscila y la deja en silencio, pero Melquiade menciona que él no tenía intención de convertirse en padre de nadie, pero le pide a la pequeña que le sigue, porque bueno, puede que al menos uno no esté tan mal. Después de esto pasamos a otro lado, y podemos ver que el sol está muy brillante. En ese instante, la pequeña le pregunta a Luciana si es ahí, y esta dice que sí, así es. Y ese lugar es el alojamiento de la primera división de los Caballeros Sagrados. Inmediatamente podemos ver a este chico, que dice que es un honor conocer a su santidad, y le pregunta que qué le trae por ahí. Dice que es el comandante de los caballeros Benjamín, y Luciana dice que su santidad quiere ver a un caballero sagrado que lo acompañará hasta el Imperio del Norte para escoltarla. Esto desconcerta a Benjamín, que suspira y pregunta si entonces quiere una recomendación. La pequeña dice que no, y dice que quiere ver a Ludwig. Benjamín le pregunta si se refiere a Ludwig, y mismo se queda en silencio muy asombrado, pero inmediatamente se inclina, y dice que lo llamará, y la pequeña menciona que Ludwig de la Espada Sagrada es un genio desafortunado que se convirtió en un excelente caballero sagrado con una convicción superior a pesar de no tener una facción que lo apoyara, y en el original se topó con Priscila mientras se encargaba de todo tipo de asuntos, y desde entonces se había convertido en la escolta de la princesa, y fue un caballero leal, que terminó sacrificando su vida por su maestro, y la pequeña piensa en Ludwig, quien dedicó su vida a proteger a Priscila, y esa vez no lo dejará morir y tiene que. Pero ese instante alguien se sorprende, y dice vaya, porque ver a su honorable santidad en un lugar como ese, la pequeña gira muy desconcertada y piensa que es a voz. Y sí, podemos ver tipo, que pregunta que qué le trae por ahí. La pequeña piensa que no puede ser, es el hermano de Melquiade que llama a su inminencia, o mejor dicho es el duque Raven, y la pequeña piensa que en realidad es tan desagradable como pensaba, y nunca pensó que se encontraría con ese tipo ahí, y es una persona que realmente no quiere ver, porque incluso cuando volvió a leer el original se saltó las partes donde aparecía ese tipo de mierda. Él mismo que acercaba su mano, pero Luciana se la detiene de un golpe interponiéndose entre él y la pequeña, y le pide que por favor sea educado con la santa. Ante esto Raven suspira, baja su mano y se inclina un poco, y pide disculpa porque se tardó para saludar, y le da saludos a la primera luz que ilumina el mundo. Pero ante esto la pequeña piensa que originalmente ese saludo era demasiado agobiante, así que no se lo exigió a nadie a menos que tuvieran una audiencia con ella. Pero esa vez, está bien ver a ese tipo hacerlo. Y piensa que bueno, porque eso no es exactamente la venganza de su Priscila. Pero ante esto,
Raven se pregunta si le está viendo, y piensa que es natural saludar a las personas de inmediato y hacer que se pongan de pie. Pero se pregunta que cuánto tiempo va a mantenerle de rodilla, o se pregunta si esa niña le está haciendo eso a propósito. Pero en ese momento Luciana llama a su santidad, y la pequeña piensa que bueno, ya es suficiente de tenerlo de rodillas. Y Luciana le dice que ya puede levantarse al duque Raven, y esta misma pide disculpas porque su santidad es muy tímida con los extraños. Y el duque dice lamentar escuchar eso, porque no sabía que su santidad estaría tan sorprendida, porque él solo quería saludarla, ya que están a punto de convertirse en familia. Ante esto la pequeña se pregunta que quién es su familia, pero el duque dice que pronto se convertirá en el papá de su santidad, y la pequeña piensa que nunca tendrá un padre como él, pero esta piensa pero siente un dolor, y piensa que le pica la boca. E insultar por primera vez es un poco raro, pero se pregunta si no fue solo una palabra. Pero en ese instante llaman a su santidad y al duque. La pequeña gira un poco desconcertada mientras que Benjamín presenta a Ludwig, y la pequeña se ve feliz al momento de verlo, porque él es Ludwig. Pero Benjamín le dice a su excelencia al duque de Raven que no esperaba verlo. El duque dice que sí, y se siente afortunado de poder encontrarse con el ambicioso comandante de los caballeros, y si no le importa un momento, le pregunta si puede hablar con él, a lo que Benjamín dice que es un honor, y la pequeña piensa parecer que el comandante de los caballeros tiene asuntos que atender, y Benjamín dice que entonces, le pide a la pequeña que hable con Ludwig, y esta piensa creer que no están planeando nada, y se pregunta si no es así, pero bueno, piensa que eso espera. En ese instante alguien toca el hombro de la pequeña y llama a su santidad. Esta misma gira hacia donde está este chico, la pequeña se ve extraña y llama a Ludwig. El mismo que saluda a su santidad y dice escuchar que le ha llamado, la pequeña dice que sí, y tiene un favor que pedirle, pero Ludwig le dice que no debe pedirle un favor. Él solo escuchará cualquier cosa que ella le diga u ordene. La pequeña pregunta que sí de verdad, y piensa que en ese caso. Esta llama a Ludwig, y le pregunta si quiere ser su caballero, creándose de esta escena tan maravillosa. Instantáneamente viendo cómo se arrodilla Ludwig, diciéndole que sí a su santidad, y es un gran honor. Y él, Ludwig, servirá a su santa inminencia con su vida. Pero esto preocupa a la pequeña, porque no puede permitir que él arriesgue su vida otra vez. Y esta se pregunta si sabe que está haciendo eso para salvarle la vida, pero piensa que bueno, no sabe si Ludwig realmente daría su vida por ella en esa vida, pero lo importante ahí es que quiere salvarlo, y esta menciona que Ludwig, quien dio su vida por Priscila, al menos en aquella vida. Esta dice que muy bien, y le pide a Lord Ludwig que levante la cabeza, porque ella cuidará de él en el futuro. Pero bueno, inmediatamente pasamos a otro sitio donde hay muchas sirvientas. Estas le dan los buenos días a la santa, y ante esto la pequeña piensa que están ocupadas desde la mañana, y menciona que probablemente sea por la preparación de su mudanza, y como Melquiade quería darse prisa. El horario de salida se adelantó 2 meses, y ha sido un año ajetreado, de estudios básicos, de reuniones con el Papa, y cada día tiene un horario que nunca se salta, y esto mientras camina. Por otro lado vemos a Calian y a Melquiade, y la pequeña piensa que en línea recta, y esto mientras su padre se gira, e inmediatamente ella se abalanza hacia él llamándole papá, dándole las gracias por ser su favorito. Esta misma le dice a su papá que él está brillando intensamente ese día, y le pregunta a su papá guapo que qué ha desayunado. Todos se ven algo extraños, y la pequeña dice que su papá también debe ser mestizo de sangre mezclada del cielo y leche. Y esta vuelve a decir papá, preguntando que por qué se llama papá, porque es lindo. Y Luciana le dice a su santidad que papá no es un nombre, pero el emperador dice que no hay problema. Pero por cierto, le pregunta que qué está pasando ese día a esa hora, o que si acaso no era hora de rezar. Esto desconcerta a la pequeña, la misma que dice que sabe su horario, y su papá le quiere después de todo. Y esto, mientras Memelquiad se queda en silencio. Pero Priscila dice que en realidad necesita un favor, a lo que el emperador pregunta que qué favor. La pequeña dice que sí, esta le pide que le dé un nombre. Melquiade pregunta que cómo que un nombre, que para qué necesita un nombre, pero Luciana dice que eso, porque antes de que su majestad Melquiade deje los brazos de la iglesia, hay una ceremonia para poner el nombre de uno en la lista de dioses, para indicar que volverá a los brazos de Dios. Y ella le pide a su majestad que nombre a su santidad con el nombre que usará en ese momento, pero Melquiade pregunta que si acaso no tiene un nombre original, y Luciana suspira, y dice que bueno, porque eso es su santidad. Pero la pequeña llama a su papá, y dice que la verdad es que no tiene un nombre. Esto desconcerta a Melquiade, que le pregunta si no tiene un nombre, o que qué significa eso. Y esto lo dice de forma que atemoriza y preocupa a Luciana y a Calian. Ante esto,
La pequeña piensa que no puede ser porque el ambiente está arruinado y se está riendo a propósito, porque sabía que eso pasaría, pero piensa que no puede evitarlo, ya que Priscila no tiene nombre, y esta dice que no tiene un nombre oficial porque ella nació en los barrios bajos de Cabrera, y todo el mundo le ha estado llamando chica, ahí, oye, y otras cosas. Y esta menciona que una niña indefensa abandonada al nacer que nunca conoció a sus padres, criada por un ama de casa y vendida por un frasco de medicina. La niña sin nombre, analfabeta y desconocedora del mundo, no recordaba su anterior vida de santa. Y a los 6 años llegó el día en que ocurre un milagro, y ella se convierte en santa. Y cada santa recibe un regalo de Dios en el momento de despertar. Y Priscila, que recibió la memoria de una vida anterior, y se convirtió en la santa del Imperio Bios desde ese día, cuando tenía 6 años. Y tras convertirse en santa, siempre se refieren a ella como santidad, hermana, por lo que no recibió un nombre oficial hasta que fue adoptada y abandonada, y siempre fue llamada la pobre Priscila. Pero esta piensa que bueno, porque después de todo ahora es una santa, y de alguna manera puede usar el poder divino de ese cuerpo. Entonces se pregunta, que dónde está el alma de Priscila, porque ahora es su cuerpo, pero todavía hay muchas cosas que no sabe. Pero Luciana dice que cualquier información relativa a los orígenes de su santidad es confidencialmente para Dios. Y dice eso porque su santidad desea recibir un nombre de su majestad, incluso si fuera a ser divulgado al público. Melquiade está en silencio, y dice que bueno, esto pone feliz a la pequeña, mientras su padre dice que se lo dará su nombre. Después de esto pasamos a otro lugar, y vemos al emperador sentado, recordando cuando la pequeña dijo que su papá es el mejor, y está muy feliz porque siempre quiso que le diera un nombre. Ante esto Melquiade piensa que es una niña descarada, y este se queda viendo hacia la nada, pensando en un nombre, y este se pregunta que quién se atrevería a pensar que una santa no tendría nombre, porque cualquiera que nazca en el mundo tendrá un nombre. Y este se pregunta, ¿qué debe pasar para que no exista tal cosa básica? Porque pensó que era tan brillante porque creció en el Vaticano sin que le faltara nada, pero todo era una ilusión. En ese instante Melquiade llama a Calian, y este responde a su majestad. El emperador le pregunta si hay alguna novedad en la investigación del templo, y Calian le dice que ya casi han terminado, y parece que el próximo día estará listo, y había más locales abiertos de lo que esperaban, así que no les costó mucho encontrarlos. El emperador dice que sí, y pregunta que qué sucede con lo que estaban buscando. Calian dice que eso no lo encontraron. Ante esto Melquiade suspira, y dice que después de todo fue un desperdicio, y seguramente ya lo habrán trasladado a otro sitio. Y él había pensado que habría una reliquia ahí, y este pregunta que a dónde diablos se lo han llevado, porque él no tiene la menor idea. Ante esto Calian está en silencio, pero Melquiades pregunta que qué está haciendo Valentino, y que Calian dice que el duque Raven parece tener la mayoría de sus contactos en el Vaticano, y cree que él, a lo que el emperador presta toda su atención, porque al parecer él quería ser el padre de la santa, a lo que el emperador dice que al parecer los rumores de que el Senado y el Papa iban a unirse no eran descabellados después de todo, y este le pide a Calian que le diga a Aquilo que ponga más vigilancia sobre los dos, a lo que él responde que sí a su majestad, él mismo que piensa que él está revelando sus garras hacia el Imperio del Norte, Valentino, pero aún así no le importa lo que le pasa a ese país o a su vida, porque estuvo tratando de lanzarse a Valentino y ver qué hacía con él. Pero ha surgido una gran variable, y este sonríe, porque no quiere entregar a esa niña descarada, porque le pidió que le pusieran nombre. Y este vuelve a llamar a Calian, el mismo que responde a su majestad, y el emperador dice que tiene que ir a un lugar. Después de esto pasamos a otro lado, y la pequeña menciona que ya han pasado 3 días desde que Melquiade dijo que le daría un nombre. Esta se ve muy extraña, mientras menciona que son 3 días y se queda en silencio. Grita que no, porque es muy tarde. Luciana llama a su santidad, pero la pequeña llama a Luciana, y le pregunta que por qué tarda tanto. O que si acaso la está engañando su padre, porque no quiere nombrarle. Pero Luciana dice que no es posible, su santidad, y la pequeña dice que no pueden retrasar más la ceremonia, y se supone que debe irse al norte en una semana y tiene que poner su nombre en la lista de dioses el próximo día. A lo que Luciana le dice que sí, a su santidad. Eso, y también podría haber hecho lo habitual y obtener su nombre de su santidad el Papa en primer lugar. Esto desconcerta y preocupa mucho a la pequeña, que grita que no, porque los nombres son valiosos, y le pregunta a Luciana si no conoce la flor de Kim Sunso, porque cuando lo llamó por su nombre fue a ella, y se convirtió en una flor. Y esta le pregunta si no lo sabe, pero Luciana está extraña y le pide disculpa. Pero la pequeña dice que en serio, pregunta que qué es o que por qué tarda tanto, porque honestamente pensó que le iba a dar un nombre en un día, y esta le pregunta a Lucy si sabe algo de Calian. Pero Luciana dice
que estaba tan enfadada que lo investigó, pero no vio nada. A lo que la pequeña pregunta si lo olvidó, y Luciana dice que para nada, a lo que Priscila dice que no funcionará, y grita que tiene que preguntarle cuándo le dará su nombre, porque no está hecha para sentarse y esperar. Ante esto Luciana llama a su santidad, la misma que va corriendo y dice que se va. Pero cuando abre una puerta, esta choca con algo y pregunta que qué es, y cuando levanta la mirada puede ver al Papa Rafael y a dos ancianos. La pequeña llama a su santidad el Papa, y el Papa sonriente llama a la pequeña diciendo lo que fue a preguntarle algo. La pequeña se queda en silencio, pero cierra la puerta inmediatamente, y esta se pregunta que por qué el Papa está ahí, que qué está tratando de decir, pero desde afuera el Papa se ríe, porque no puede hacer eso. En ese instante, Luciana llama a la santa y le dice que no puede hacer eso, mientras que la pequeña se queda en silencio. Por otro lado, algo llama la atención del Papa, es la pequeña que entreabre la puerta y le pide que adelante. Una vez dentro, el Papa llama a su inminencia y le pregunta si no celebrará la ceremonia. La pequeña le pregunta que qué quiere decir, porque por supuesto que hay que hacerlo. Ante esto, el Papa vuelve a reírse diciendo alegrarse de que piense así, porque entonces, este le pregunta si ya ha decidido su nombre. Esto preocupa mucho a la pequeña, y podemos verla muy triste. Pero el Papa dice que no debería hacerse sin un nombre, su eminencia, porque los rituales también tienen un orden, y si se pierde el camino hay que empezar de nuevo. Y hubiera sido ideal hacerlo ayer como estaba previsto originalmente, pero aunque no pueda hacerlo ese día, debe hacerlo en la ceremonia del próximo día. Pero la pequeña pregunta, ¿qué pasa si la ceremonia no se lleva a tiempo? Que si acaso habrá algún inconveniente. Y el Papa dice, que si la ceremonia no se lleva a cabo a tiempo. La ceremonia tendrá lugar en la próxima fecha disponible, es decir, 3 meses después, y hasta entonces la santa tendrá que quedarse ahí, sola. Esto preocupa a la pequeña, que pregunta si ella sola, y piensa que no, porque no puede vivir un día sin su padre. Y esta se pregunta que cómo podrá esperar 3 meses sola, y en el Vaticano, ella sola. Esta grita que no puede hacer eso, a lo que el Papa dice que entonces le pide que por favor elija un nombre para ese día y se lo haga saber. Santa. La pequeña grita que lo hará, a lo que el Papa se ríe. Y mientras la pequeña le grita a su santidad, esta misma empieza a correr pensando que no puede quedarse ahí sola. Preguntándose que qué diablos está haciendo, esta piensa en Melquiade, y piensa que no. Mientras que menciona a su papá. Después de esto pasamos a otro lado, y vemos a estos dos caballeros. Uno está bostezando, y en ese instante la pequeña llama a su papá, y este chico que bostezaba, presta toda su atención y llama a su eminencia. La pequeña va al lado de Luciana, y pregunta que dónde está su papá, y este chico pregunta si se refiere a su majestad Melquiade, porque él está fuera. La pequeña pregunta que qué dice, que a dónde fue, y este chico un poquito, preocupado dice que no está muy seguro, pero la pequeña se ve extraña, y dice que eso no está bien. Pero en ese instante alguien llama a la santa, y tanto ella como Luciana giran. Es Calian, y la pequeña le pregunta a este mismo que dónde está su papá, a lo que Calian pregunta si habla de su majestad, porque está en la biblioteca. La pequeña al escuchar esto se queda pasmada, pero le grita a Calian dándole las gracias. Él mismo que llama a su santidad, porque no puede correr así. Estos siguen llamando a la santa, pero la pequeña no se detuvo, llegando a un lugar donde hay muchos estantes con libros. La pequeña se queda viendo algo preocupada, y esta se pregunta que dónde está su papá, y piensa que por cierto. Porque no puede creer que haya ido a la biblioteca, y esta se pregunta si siempre ha tenido un hobby para leer, porque no lo cree, pero se pregunta que dónde diablos está. En ese momento se queda viendo algo, y frente a ella podemos ver a este hermoso ser dormido. Ante esto la pequeña irradia un brillo, y piensa que ahí está. Y vaya, porque nunca lo había visto dormir, y es tan guapo cuando duerme. Esta se emociona, pero se pregunta que qué libro estaba leyendo, mencionando que verá, y uno es sobre el santo de la primera luz del mundo, y la historia del Sacro Imperio de Dios. La pequeña pregunta si no son todos libros de historia, pero ¿por qué estaba viendo? Eso se pregunta, que si acaso tiene algo que ver con su nombre. Y esta, al agarrar un libro que hay, cae algo de él, algo que le deja muy desconcertada, y esta se pregunta si es Priscila. La pequeña se ve algo extraño, y menciona a Priscila, porque es el nombre de la santa en la historia original, y esta se pregunta si va a ponerle ese nombre, porque no era Melquiade que habría nombrado a la santa. Así que se pregunta, que cómo es esa coincidencia, pero piensa que el flujo cambió pero el nombre no, o se pregunta si acaso no es así, pero piensa que no importa lo que cambie, porque al parecer el personaje principal es el personaje principal, y piensa que es curioso,
pero ésta se queda viendo hermosamente su padre, él mismo que también está maravillosamente hermoso. Ella piensa que su padre Mel es muy guapo, y se pregunta que qué es lo que le hace tan guapo. Pero en ese instante su padre abre los ojos, y la pequeña le da los buenos días a su papá. Él mismo que gira rápidamente y se queda en silencio, este dice que debe estar soñando, pero la pequeña dice que no es un sueño, es real. Pero esta le dice a su papá que por cierto, porque tiene prisa. Y esta le dice que su nombre, preguntando lo que qué pasó. Pero el emperador le pregunta si solo ha ido a apurarle, pero la pequeña dice a su papá que están en problemas, porque el papa fue a presionarle, y le ha dado un ultimátum para que haga la ceremonia el próximo día, o estará allí dentro de 3 meses. Este empieza a llorar, porque es posible que no pueda ir con él, pero su padre está sumamente sereno, y en silencio. Y la pequeña le pregunta a su papá si le está escuchando, este dice que sí, le está escuchando. Y la pequeña le pregunta si ha elegido un nombre para darle, esta le pregunta a su papá si ya lo hizo, pero él se queda en silencio, y de momento dice que ya lo decidió. Esto pone feliz a la pequeña, que pregunta que sí es en serio, y que cuál nombre fue. Melquiade le pide que le lleve cualquier pedazo de papel, a lo que la pequeña dice que sí, y le pide que espere. Podemos ver al emperador escribiendo y a la pequeña muy sorprendida, pero algo le desconcerta un montón, y ésta se pregunta si Amelia, y se ve un poquito extraña, preguntándose si no es Priscila, o que qué está pasando, pero su padre le mira en silencio y le pregunta que qué le parece, que si acaso no le gusta. Esto choca en la pequeña que estaba distraída, y ésta dice varias veces que no, porque le encanta y le gusta mucho, y pregunta si de verdad es su nombre, su padre dice que sí, y le pregunta si le gusta su nombre. La pequeña dice que por supuesto que le gusta, y le encanta mucho, papá. Esta le da las gracias mientras sonríe, a lo que su padre se queda viéndole con una sonrisa de ternura. En ese instante llega Calian, diciendo alegrarse de que le guste a la santa, porque su santidad pregunta si sabe lo duro que ha trabajado para darle su nombre, porque lleva días sin dormir, leyendo libros y buscando nombres para encontrar un buen nombre para su santidad. Pero el emperador le pide a Calian que se calle, y la pequeña se sorprende y pregunta si de verdad. Pero Calian le pregunta a su majestad que por qué, porque es la verdad. La pequeña está en silencio, y el emperador le repite a Calian que ha dicho que se calle en ese momento. La pequeña menciona que es un nuevo nombre que le dio su favorito diferente a la protagonista de la obra original, y cree que ese es realmente su nombre, y ésta le da muchas gracias a su papá, y le pregunta si estará allí para la ceremonia del próximo día. Su padre dice pues, y pregunta si está bien que vaya, a lo que la pequeña dice que por supuesto que sí, porque aunque los abuelos digan que no, ella lo hará, y le pide a su papá que por favor vaya a verle, preguntándole que sí de acuerdo, a lo que el emperador se queda en silencio, y dice que es bueno, confirmando que irá. Inmediatamente pasamos a otro lado, donde vemos a personas haciendo reverencia, o simplemente orando, y alguien dice, que de esa manera, es el Papa, porque uno espera que el día en que su hijo regrese, le ofrece su nombre y por la voluntad de la Madre Todopoderosa, y exploraré el mundo y volveré a tus brazos. Y esto, mientras vamos a la pequeña muy linda con este hermoso vestido, cayendo su nombre ante una antorcha prendida en llamas azules, quemándose esta irradiando un hermoso brillo, iluminando la mirada de nuestra pequeña, mientras su nombre es inscrito en una lápida. Amelia Priscila, y sí, esta menciona su nombre, porque es el nombre que le dio Melquiade, y el nombre de la heroína original Priscila. Esa es su decisión, y vivirá una nueva vida como Amelia, pero no puede librar a ese mundo de Priscila, porque no es solo el nombre de la protagonista femenina original, mencionando que tal vez es la única persona en el mundo que recuerda que Priscila existió, y recordará su existencia hasta el final, porque fue una pobre santa que fue explotada hasta el final, y asesinada miserablemente. Y nunca lo olvidará, porque ese nombre es la prueba de su determinación, y en ese momento, piden que caiga el glorioso juicio y la luz de la verdad los ilumine. Amén. Inmediatamente pasamos a otro lado, y la pequeña dice que ahora se va de ahí, y Melquiades le pregunta si no está triste por irse, la pequeña se queda en silencio, y se pregunta si su papá está preocupada por ella, y ésta dice que no, al contrario está emocionada. Su padre le pregunta si está emocionada de irse, y la pequeña dice que no. De todas formas no importa, porque le encanta cuando su padre se preocupa por ella. Y esto mientras se ríe, pero el emperador dice que está diciendo tonterías. Pero en ese instante llaman a su majestad, y es Calian, quien reverentemente dice que están listos. El emperador dice que bien, y le pregunta a la pequeña si ya se despidió de ese lugar, y este le pide que se despida por última vez. La pequeña se queda viendo al papa, y ésta piensa que no quiere. Pero bueno, no hay nada que pueda hacer si Melquiades lo dice. Y no sabe los demás, pero el papa, él,
es que le ha cuidado, y este mismo llama a la santa, y le pregunta a su eminencia si sabe, porque una santa deja los brazos de la iglesia, y crece en el mundo, porque ella tiene que saberlo mejor que nadie, y dice esperar que vea un mundo más amplio, y regrese sana y salva, a lo que la pequeña sonríe y se queda en silencio, mientras el Papa Rafael dice que siempre rezará para que la santa cumpla su voluntad, ahí y allá, a lo que la pequeña empieza a moverse y dice que sí, dándole un abrazo al Papa, porque espera que el abuelo también esté sano y salvo, y el Papa dice que sí lo hará, y la pequeña también le da buena suerte a los otros abuelos, los mismos que sonríen y le piden que por favor esté bien, su santidad, y el emperador dice que ahora, este pide que se vayan, a lo que la pequeña llega corriendo a agarrar su mano y dice que sí, y piensa que es hora de decir adiós. Adiós, al maldito Santo Imperio. Después de esto pasamos a otro lado, y ya vemos a la caravana del emperador marcharse. Dentro de uno de estos carruajes, vamos a la pequeña a comer. Esta se ríe y dice que está rico, y su padre le pregunta si está muy delicioso, la pequeña dice que sí, muy delicioso. Y a ella el macarrón le gusta mucho, y esta dice que su papá es el mejor, a lo que el emperador se queda en silencio, pero la pequeña llama a su papá, porque ella tiene un favor que pedirle. Su padre le pregunta que qué favor, y la pequeña dice que sí, tiene un lugar a donde quiere ir. Su padre le pregunta que a dónde quiere ir, y la pequeña dice que sí, porque originalmente debía haber orado durante 3 meses para salir de la Santa Sede, y esa vez se fueron por adelantado, así que tiene que pasar por la catedral y rezar en el camino. Y esta pide que por favor le conceda bendiciones y protecciones en ese viaje. Pero bueno, Melquiade dice que no está muy lejos, y puede ir a la catedral en la frontera entre el Sacro Imperio y el Imperio del Norte, la Catedral de San Levalleron. La pequeña dice que debe en verdad ir, y le pregunta a su papá si irá con ella. Esta se pone como una gatita, mientras su padre le mira en silencio. Este mismo dice que está en camino a seguir de todos modos, y no estaría de más pasar por allí. Ante esto la pequeña se ve feliz, y le da las gracias a su papá, porque como era de esperar él, es el mejor papá del mundo. Esto desconcerta al emperador, y la pequeña piensa que en realidad todo es mentira, porque la espada sagrada de la Santa Sofía, esta menciona que la Catedral de San Levalleron es un lugar donde Ludwig sacó la espada sagrada en la obra original, y el flujo de eventos se desvió por su culpa. Tiene que ayudar a Ludwig a sacar la espada sagrada de allí esa vez, y piensa que para ser honesta, su padre, que odia a los paladines lo ignoraría, así que fue un truco, y seguro volverá la vista a ese asunto llegados a un punto. Pero ésta se ríe, mientras su padre llama a la niña, y le pregunta si ella en verdad piensa que él es bueno. La pequeña dice que sí, por supuesto. Su padre se queda en silencio, pero dice que él es una mala persona, y lo es mucho más de lo que puedo imaginar, entonces. Pero la pequeña se queda viéndole, y esto desconcerta al emperador, ya que ella está sonriendo muy feliz, y Melquiade le pregunta si le escuchó bien. La pequeña dice que sí, escuchó que su papá es un tipo malo. Pero por cierto, papá, esta le pregunta si lo sabía, porque la gente realmente mala no dice eso. Esto hace que el emperador se quede en silencio, mientras nuestra pequeña protagonista sigue sonriendo, mencionando que por supuesto papá, en la novela original era una mala persona, y nunca ha sido una buena persona. Pero al menos ahora su papá es una persona decente, y sería bueno si no se convirtiera en un villano esa vez. Pero en la novela él ya era un villano desde el momento en que apareció, y no sabe por lo que su papá estará pasando en el futuro. Pero esta se pregunta, que cómo puede evitar que su padre se convierta en un villano, porque en esa vida, mientras cierra sus ojos, menciona que quiere ser feliz con su papá por mucho tiempo. En ese instante el emperador llama a la niña, y este le pregunta si se durmió en esa situación. La pequeña está en silencio, a lo que su padre se queda viéndole también en silencio, y dice que realmente está dormida, pero mencionan que en la historia original Priscila nunca fue a la Catedral de San Levalleron. Además, dado a que no es un lugar donde surgieron descripciones detalladas, solo sabía aproximadamente que la espada sagrada estaba allí por información que solo había escuchado escasamente. Pero sin embargo, en ese instante vemos un chorro de sangre y alguien le grita a su majestad, preguntándole si se encuentra bien, y pidiéndole que tenga cuidado. Y esto, mientras este mismo sostiene una espada en su mano, y dice que hay muchos monstruos. En ese momento la pequeña se ve asustada, y piensa que de camino a la catedral, pensar que habría tantos monstruos, pero alguien llama a la niña. Esto desconcerta a la pequeña. Es el emperador, que le pide que nunca salga del carruaje. También están los soldados, que salen gritando que protegerán a su inminencia, y no deben permitir que se acerque ni uno el carruaje. La pequeña se pregunta que qué está sucediendo, que de dónde demonios vienen todos esos monstruos.
y piensa saber que hay una epidemia por ahí cerca, por lo que nadie pudo haberlo planeado. Además, cree que eso nunca había pasado, y se pregunta si es porque comenzó a actuar antes que la Priscila de la historia original. Esta ve a uno de esos monstruos, y piensa que es la primera vez que ve a un monstruo en persona. Y no es humano, ni es un animal porque es siniestro repulsivo, y esta menciona que justo ahora siente que ha caído en otro mundo, pero algo llama su atención, y podemos ver al emperador haciendo movimientos de espadas asombroso, cortando todo frente a él, con una mirada hostil y enojada. Y la pequeña piensa que sí, su padre Melquiades es asombroso. Y no es como si los caballeros sagrados estuvieran protección, porque ni siquiera tiene una espada bendecida con poder sagrado, y está matando a más monstruos que nadie. Y siente un poco el tener que quedarse en el carruaje, y ésta se pregunta si habrá algo que ella también puede hacer, y piensa que aprendió mucho sobre la oración y las bendiciones de protección, y cosas así. Pero se pregunta si existe alguna oración para momentos como esos, o sea, quiere decir. Pero en ese instante escucha una voz que le pide que corra, le pide que se aparte. La pequeña pregunta que qué es eso, y ésta grita preguntando que cómo que apartarse, que quién dijo eso. Pero ésta se queda pasmada viendo algo, y en ese instante todo se rompe. En ese instante podemos ver el carruaje volcado, y a la pequeña lanzada en el suelo lamentándose. Esta se está poniendo en pie, pero levanta su mirada y se queda viendo algo, y frente a ella hay un monstruo. Este monstruo suspira, y dice que está. Pero la pequeña se queda viéndole, mientras este monstruo dice que está a punto de morir. La pequeña se pregunta que qué es eso ahora mismo, que qué es lo que, pero en ese instante, mientras el monstruo se acercaba escortado en dos quedando, la pequeña muy impactada por este acto. Saliendo detrás de este corte el emperador, quien le pregunta a Priscila si está bien, la pequeña está pasmada, y su padre se queda viéndole en silencio. Pero este se inclina y se acerca hacia ella, este llama a la pequeña, y la pequeña extiende sus brazos acercándose a su padre, dándole un abrazo mientras el emperador se queda viéndole, ya que ella está muy sonrojada y asustada, mencionando que las últimas palabras de la bestia no pueden salir de su cabeza, ya que esta bestia le pidió que por favor le ayude. En ese instante el emperador llama a la pequeña, la llama varias veces, pero ésta se desmaya en sus brazos. Inmediatamente pasamos a otro lado, y Luciana llama a la santa y le pregunta si está despierta. La pequeña llama a Lucy, y le pregunta que dónde están, esta misma dice que está en la catedral de San Levalleron, y le pide que no se preocupe, porque nada la tocará ahí. La pequeña pregunta por su papá, y Luciana dice que fue a subyugar a los demonios, y probablemente volverá pronto. Pero la pequeña pregunta que ahí, qué pasó con la catedral, que sí está realmente bien. Luciana se queda en silencio y se ve un poco decaída. En ese instante dos personas llaman a su santidad, bueno son tres, y uno de estos llama a la santa, porque le alegra que haya despertado a salvo. Y este agradece a Dios que esté ahí, dice que es Aidén un sacerdote que custodia esa catedral. Y la pequeña pregunta por el arzobispo, y Aidén dice que sí, eso. El arzobispo el mes pasado murió protegiéndolos, y la catedral de San Levalleron empezó a ser atacada por demonios hace 3 meses, y han estado trabajando juntos para protegerla, pero se cortó el suministro de bienes, así que están en peligro. Y no hace mucho que incluso el arzobispo falleció, y actualmente apenas están resistiendo con la protección de la espada sagrada de la luna. Y en medio de todo eso, no esperaron a que su santidad fuera en persona, porque ahora ellos podrán sobrevivir. La pequeña piensa esperar, porque está ahí para tomar la espada sagrada de la luz de la luna, y pregunta si eso no significa que la iglesia estará en más peligro. Y piensa que no puede dejar la espada sagrada de la luz de la luna, pero esta tiene una idea, porque es simple, y puede sacar la espada sagrada de la luz de la luna y matar a todos los demonios de alrededor, y para Ludwig, quien sacará la espada sagrada de la luz de la luna no será un problema, y la pequeña dice que ella quiere ver la espada sagrada de la luz de la luna. Inmediatamente pasamos a otro lado, donde vemos una estatua muy hermosa. Y Aidén dice que ahí está, la gran sala de oración con la tumba de la santa, y esa es la codiciada espada, la sagrada luz de la luna, una reliquia de Sofía. La pequeña piensa que eso es, y menciona que la espada santa que Dios mismo le dio a Sofía, la tercera santa quien fue la primera en ser un caballero sagrado, la espada sagrada de la luz de la luna, y fue colocada junto a la tumba de Sofía la primera dueña, y cuenta la leyenda que no se podrá sacar hasta que aparezca un nuevo propietario. Y cuando el nuevo dueño muera, la espada volverá a esa tumba, pero piensa que no hay algo extraño, y pensó que sería una gran espada por ser una espada sagrada, pero es más normal de lo que pensó y la energía que siente es normal. Pero bueno, será diferente si es el elegido, y pregunta si no es así.
la pequeña llama a Ludwig, y este le responde a su santidad. Ella le pregunta si le gustaría intentarlo, a lo que Ludwig le pregunta que qué dice, o que cómo se atrevería. Pero la pequeña dice que está bien, porque ella lo permitió y le pide que vaya y lo tome. Ludwig dice que ya ve, y entonces, este está frente a la espada, y a la distancia se ve a la pequeña apoyando a Ludwig, diciéndole que él puede. Este mismo está en silencio algo preocupado. Este acerca su mano empuñando la espada, e inmediatamente empieza a ejercer un poco de fuerza. Ante esto todos se ven felices y sorprendidos, pero la espada no se mueve, y todos quedan sumamente en silencio. La pequeña pregunta que qué pasa, que por qué no sale, y esta dice que no puede ser, y le pide a Ludwig que lo tome con calma. Pero Luciana llama a su santidad, y Ludwig gira su cabeza, porque no sale. La pequeña se ve desconcertada, y se pregunta que por qué no puede sacarlo, que qué está pasando, esta misma. Se pregunta que por qué no puede desenvainar la espada sagrada, y piensa que no puede ser, porque Ludwig debe ser el dueño de la espada sagrada, y se pregunta si se está perdiendo de algo. Ludwig llama a su santidad y le pregunta si está bien, pero esta llama a Ludwig y a Luciana, y pide que a ella le dejen estar sola un rato. En ese momento, la pequeña menciona que en realidad se pregunta si se está perdiendo de algo, porque en la novela original era claramente quien poseía la espada sagrada. Sin embargo, cuando Ludwig apareció en la novela ya tenía la espada, y no sabe cómo consiguió la espada, pero piensa que en realidad puede que no recuerde nada porque no estaba interesada, a ella solo le interesaba Melquiade. Pero por el bien de Ludwig no importa qué, tiene que tomar la espada sagrada. Y ésta le habla a la espada sagrada, y le pregunta que cómo puede ser su maestro. Ante esto alguien se ríe, y la pequeña gira rápidamente preguntando que quién, porque justo ahora creyó escuchar risas. En ese instante alguien le habla, y le pregunta si puede escuchar su voz. Ante esto la pequeña queda desconcertada, y cierto ser le pregunta si no le ve. Ante esto la pequeña está más sorprendida, y podemos ver a esta chica. La pequeña pregunta si es un fantasma, y esta mujer sonríe y dice que no es un fantasma. Ella es la dueña de esa espada. La pequeña se queda en silencio, y pregunta si es la Santa Sofía, o que si acaso está bromeando. Pero Sofía exclama a Dios, y le pregunta que qué le hace pensar eso, y la pequeña dice que una santa no aparecería como un fantasma, y pregunta si era todo un engaño lo de ir al cielo cuando muere, pero Sofía sonríe, porque es un poco más inusual, a lo que la pequeña queda en silencio, y ésta empieza a murmurar, preguntándose si es posible que Ludwig no pudiera hacerlo porque está embrujado. La santa pregunta que quién es Ludwig, y la pequeña dice que sí, el paladín Ludwig, y definitivamente es el dueño de la espada sagrada, pero pregunta que por qué no puede desenvainar la espada, y Sofía dice que ella está convencida, y le pregunta que por qué crees que es él el maestro de Luz de Luna, a lo que la pequeña se queda en silencio, y dice que por qué, pero Sofía dice que eso es porque conoce el futuro. Esto sorprende mucho a la pequeña, la misma que suspira preocupada, y le pregunta que cómo lo supo, pero Sofía sonríe porque eso es un secreto, y como la única persona que conoce el futuro de ese mundo, le pregunta que qué quiere hacer. La pequeña está en silencio, y dice que no lo sabe, y realmente no está buscando hacer nada grande, pero supone que tiene que moverse para conseguir lo que quiere, como ahora mismo, a lo que Sofía le pregunta que qué quiere, y la pequeña dice que lo que quiere, mencionando que desea ver a un Melquiade feliz, porque a diferencia del original, que solo le dio a Melquiade un final terrible, ella quiere darle un final pacífico y feliz, y quedarse junto a él. Y piensa que por supuesto, a veces quiere llamar. Pero Sofía piensa que bueno, porque el anhelo intenso de alguien a veces cambia el mundo entero, y eso es lo que es un santo. Ante esto la pequeña se queda en silencio, y le pregunta que cómo ella la primera paladín, pero Sofía dice que sí, e inmediatamente la pequeña entra a un lugar sumamente oscuro. Y menciona que de repente se oscureció, llamando a Sofía preguntándole si puede oírle, pero esta dice que dónde, y frente a ella aparece una luz. La pequeña pregunta que qué es eso, que si es una luz. Esta lo toma en sus manos, y esto empieza a iluminarse en sus ojos, y frente a ella se ve una luna, una espada ensangrentada, una capa, y a su padre, siendo atacado por un monstruo. Esto la sorprende un poco, y sí, podemos ver al emperador, y la pequeña llama a su papá mientras una luz empieza a brillar apareciendo está sentada con la espada, mencionando que justo ahora, se pregunta que qué fue lo que pasó. Y piensa que eso es la Santa Sofía Espada Luz de Luna, y piensa que eso debería haber sido elegido por Ludwig, y se pregunta que por qué está en sus manos, pero piensa que no, ese no es el momento de ser así. En ese momento la pequeña llama a Ludwig,
el que responde a su santidad. Y la pequeña dice que su papá está en peligro. En ese instante, vemos al emperador hacer un ataque simultáneo a 3 bestias, pisando lentamente el suelo, cayendo ambas bestias al mismo tiempo, mencionando que por ahora lo que necesita es a Amelia, porque si la mira por primera vez, cualquiera puede tener esa reacción. Pero se pregunta que por qué la forma en la que esa niña lloraba abrazándole comenzó a inquietarle, y se pregunta si ya se ha tomado en serio ese ridículo los juegos familiar, porque hacer algo así. Y sonríe, pero en ese instante Calian llama a su majestad porque los monstruos están dispersos, y pregunta si van por ellos, a lo que el emperador dice que bueno, y pide que maten a todos sin dejar rastros. Inmediatamente estos empiezan a cabalgar, y Calian vuelve a llamar a su majestad y le dice que hay un pueblo adelante, y también pregunta si entran, y dice parecer que ya han sido atacados por los monstruos, a lo que Melquiade pide que comprueben si hay sobrevivientes, y todos le gritan que sea su majestad. Inmediatamente pasamos dentro del pueblo, donde a una corta distancia se ve el emperador, pero Calian dice que no pudieron encontrar a nadie en ninguna parte su majestad, y parece que no hay sobrevivientes. Mismo dice que es algo extraño, porque no importa cuánto le destroce un monstruo, no quedó ni un solo rastro de cuerpos. Esto choca en Melquiade, el mismo que se desconcerta y le grita a Calian que es una trampa, apareciendo detrás de los soldados bastantes monstruos, y Calian le grita a su majestad que lo esquive, e inmediatamente podemos ver un brillo a los pies de Melquiade que lo desconcerta bastante. Bueno, es un círculo mágico en el suelo, que al Melquiade verlo se desconcertan más. Calian tapa su cara, y pregunta que qué sucede, mientras todo empieza a brillar. E inmediatamente todos empiezan a llamar a su majestad, él mismo que se encuentra extraño con su mano en la cabeza, preguntándose si se estaba dirigido a él desde el principio, porque su cuerpo no escucha. Mismo tiene ciertos recuerdos, recordando cuando alguien le llamó hijo, y Melquiade piensa que es una locura infernal, y emite un sonido, y la primera palabra que hace se la dirige a Calian, el mismo que le responde a su majestad, y le pide a todos que huyan ahora mismo. Calian llama a su majestad, y se ve preocupado, pero se pone un poquito tenso, y grita que retirada y deben alejarse de su majestad inmediatamente. Ahora, los demás compañeros se sorprenden y llaman a su majestad, pero Calian se desconcerta por algo, y gira muy preocupado. Bueno, digamos que bastante llamando a su majestad, porque detrás de él, si hay un enorme monstruo, y cuando gira, el monstruo lanza un ataque que pudo esquivar por una fracción de segundo, pero aún así cae al piso todo agotado, y piensa que por poco, preguntándose que de dónde salió el monstruo, porque tiene una mirada tan extraña, y él nunca había visto algo así, y piensa que no es un oponente al que Calian o los demás puedan enfrentarse, y tiene que lidiar con eso de alguna manera en su línea. Y necesita apuntar al núcleo del monstruo en el centro del cuerpo, y no tiene más remedio que lidiar con eso de un solo golpe. Pero bueno, monstruo está muy extraño y ya se dirige hacia Melquiade, él mismo que se queda viéndole mientras aprieta su espada ya está preparado para atacar. Hace un corte, pero algo le sorprende bastante, mencionando que el núcleo del monstruo, se pregunta si no existe, y sí, podemos ver el monstruo frente a él mismo que ya tiene su boca bastante cerca, y el emperador se queda viendo como quien espera la muerte, preguntándose si va a morir, mencionando que no importa de todos modos, porque no habrá nadie a quien le duela su muerte. Pero menciona que, no, recordando a nuestra pequeña protagonista, porque hay una persona que por su muerte derramaría lágrimas, y se vuelve a preparar. Instantáneamente vemos un chorro de sangre que sorprende mucho al emperador, y frente a él una hermosa luz azul brillante que corta a monstruo. Mientras él no hizo nada y el monstruo se vaporizó. En ese instante alguien llama a su papá, y el emperador se desconcerta. Es la pequeña, que está en un caballo mientras vemos a Ludwig muy serio. La pequeña empieza a llorar y llama a su papá, y esta misma le pregunta a su papá si está bien, y le dice que podría haber estado en problema, e inmediatamente le abraza, y el emperador se pregunta que qué pasa, porque tan pronto como esa niña le tocó la locura desapareció como una mentira. También está Calian que llama a su majestad, y también llama a su santidad, pero se queda en silencio, y dice que está a salvo. El emperador llama a su pequeña, y le pregunta que por qué fue ahí, pero la pequeña se queda en silencio, y dice que su papá fue solo a un lugar peligroso, así que ella se preocupó y lo siguió. Ante esto el emperador se desconcerta, pero la pequeña se enoja y le pregunta si está creciendo, o que por qué no se da cuenta de que no debería ir a un lugar tan peligroso por él mismo, o que si no tiene a Amelia para que le enseñe eso,
y la pequeña dice que quiere a Amelia pegada a ella. Y esta dice que su papá es un idiota, y no puede ir a ese lugar peligroso solo otra vez. Esta le pregunta si le oye, y le pide que se lo prometa. Y ante esto podemos ver a Callian a una corta distancia un tantito sonrojado, mientras el emperador piensa que él ahora. Se pregunta si está siendo regañado por esa pequeña, pero la pequeña dice que de acuerdo papá, y le pide que le responda rápido, a lo que su padre sonríe, y tiernamente y dice que lo hará. Y la pequeña le vuelve a preguntar a su papá si lo promete, y este dice que sí, a lo que ella se queda en silencio, y piensa que cuando agarró la espada sagrada, lo que vio era la imagen de Melquiade que estaba imbuido de locura, y masacró tanto humanos como monstruos. Y no se enteró hasta que llegó, pero la cicatriz alrededor de los ojos de Melquiade mencionada en la historia original, probablemente fue causada por ese incidente. Y ahora el Melquiade frente a ella, esta le da gracias al hecho de que lo rescató a salvo, porque está limpio de heridas. Y esta piensa que gracias a él perdió sus futuros puntos de belleza de mediana edad, y está bien porque ahora ha mantenido su belleza perfecta. Y ante esto Melquiade está desconcertado, pero la pequeña piensa que pudo rescatarlo a tiempo, y le da gracias a Dios. Después de esto pasamos al otro día, y vemos a una paloma con una carta. Es la pequeña que habla con este hombre, que dice que ha escrito a la Santa Sede y le contestarán al menos en una semana. La pequeña dice que bien, y pregunta si esa es la magia de enviar, porque es muy conveniente. A lo que este hombre dice que aunque parece fácil es magia que requiere mucho poder divino, y él mismo no tiene suficiente poder divino así que le enseñó a su excelencia cómo hacerlo. Y como es ella el poder divino no debería ser un problema. Y eso le será útil en el futuro cuando aprende a escribir. Ante esto la pequeña se sorprende, pero se queda en silencio, y le pregunta al señor si sabe, porque necesita preguntarle algo. Este hombre le pide que le diga, y la pequeña le pregunta si cree él que los monstruos hablan, a lo que este hombre se queda viéndole, y le pregunta si los monstruos hablar, y la pequeña dice que sí. Pero este hombre le pide que le deje ver, porque esa es la primera vez que escucha que los monstruos podrían hablar, porque los monstruos son la escoria de la malicia, y son indescriptibles y no pueden hablar. La pequeña dice que ya ve, y da las gracias, a lo que este hombre dice que de nada, pero ella se queda en silencio. ¿Por qué entonces la voz que oyó? Se pregunta si era un medium, porque está bastante segura de que estaba pidiendo ayuda, y se pregunta si es la única que puede oírlo, y piensa que eso nunca ocurrió en el original, y no tiene nada que ver con las habilidades de Priscila. Pero en ese instante llega su sirvienta llamando a su santidad, y esta dice que su majestad Melquiade ha despertado, y le pregunta si le gustaría ir a verlo en persona, a lo que la pequeña se ve muy feliz, y desconcerta. Pero bueno, pasamos donde está Melquiades, el mismo que se queda viendo algo. Es la pequeña que está detrás de una puerta, y pregunta si puede entrar. Su padre se queda en silencio mientras ella se ve muy tierna, pero Melquiades sonríe, y con este amable rostro le pide que vaya hacia él. Esto sorprende a la pequeña, la misma que se acerca moderadamente. Esta se sube al lado de su cama, y se queda viéndole y empieza a reír por sí sola contra su padre, y él también lo hace de una manera muy linda. En ese momento la pequeña le pregunta a su papá si está bien, o si no le duele en alguna parte. A lo que Melquiade dice que le duele ahí, la pequeña grita preguntándole que qué dice, que cómo que le duele, o que cómo que le duele el brazo, o que cuando se lastimó. Y esta dice que no puede ser, y mientras lo toma le grita, pidiéndole que mire cómo está. Esta dice que Amelia lo arreglará, y piensa que se ve bien por fuera, pero se pregunta si incluso así lo siguió moviendo. Pero bueno, también piensa que las oraciones de sanación deben tener éxito. Y esta dice que ahí hay un cordero que necesita su mano, y pide que por favor increíble milagro de recuperación. Ante esto se crea un brillo, y el emperador se queda viendo, a lo que la pequeña piensa que está hecho, y muy feliz se pregunta si ya no le dolerá, pero Melquiade pone una cara de decepción, que desconcerta a la pequeña, y esta le grita preguntándole si sigue enfermo, o que qué sucede, porque hizo lo que le enseñaron. Esta se pregunta que qué dice, y mientras su padre le mira a ella, exclama al poder divino, preguntándose si el texto de oración está mal, pero su padre se ríe, y empieza a reír muy felizmente. Mientras la pequeña se pregunta que de qué se ríe, y se ve desconcertada, pero ésta se impacta por algo, y se sorprende, e inmediatamente llama a su papá, y le dice que está enfermo y aún así se burla de ella, pero su papá se sigue riendo, mientras que la pequeña empieza a llorar, preguntándole que por qué él miente sobre algo como eso, pero el emperador dice que no es mentira, y la pequeña dice que no se dejará engañar 2 veces, a lo que el emperador sigue riendo, e inmediatamente pone un pero, y dice que de verdad duele. Esto desconcerta a la pequeña, la misma que suspira. Y menciona
que la maldición que sufrió toda su vida, recordando el destino que por suerte ella pudo evitar, porque se trata de la maldición de sangre. Y piensa que incluso sabiendo porque está enfermo, no hay nada que pueda hacer en ese instante. La pequeña se queda en silencio pero acerca su mano, y la pone en la frente de su papá, desconcertándolo mucho. Melquiade dice que eso, y le pregunta que qué está haciendo. La pequeña dice que eso. Bueno, mientras ambos tienen los rostros patéticos. Pero la pequeña suspira, y dice que la mano de mamá es una mano débil. Melquiade le pregunta que qué dice, y la pequeña dice, que dicen que las manos de mamá son manos débiles. Pero Amelia no es la madre de padre, y solo tiene que quedarse así porque ella es una santa. Y no sabe si podrá ser de alguna ayuda. Ante esto Melquiade se queda en silencio, y también toca la mano de su hija. Este mismo dice que ahora está bien, y la pequeña le pregunta si de verdad, a lo que él responde que sí, está bien. Y dice que en realidad ella es de manos débiles. Esto desconcerta mucho a la pequeña, por el hecho de poder ser capaz de ver la expresión de Melquiade así justo enfrente de sus ojos. Y se pregunta que qué es eso, que si acaso es un sueño, pero suspira e inmediatamente Melquiades llama a la pequeña, la misma que se sorprende y dice que sí, y el emperador nuevamente le vuelve a preguntar si ella no le tiene miedo. La pequeña confirma que no, no tiene miedo, y su padre pregunta si de verdad, a lo que la pequeña pregunta si debería estar asustada, cuestión que hace que Melquiades se quede viéndole, y le dice que no, no debe tener miedo, mientras que la pequeña también le ve muy feliz y sonríe, y dice que ella nunca fue. Pero en ese instante entra Calian y llama a su majestad, y dice que él es. Este pregunta si está molestando, y podemos ver lo molesto que está el emperador, él mismo que pregunta que qué está sucediendo, porque debe ser algo importante. Calian se sorprende, y dice que eso, porque el señor Beric ha llegado, e inmediatamente vemos a este caballero inclinado, diciéndole a su majestad que ha pasado mucho tiempo sin verle. Él es el señor Beric quien da saludos. La pequeña piensa que Beric es el caballero de hielo, y no puede creer que lo vea en persona, mencionando los 4 caballeros de Melquiade, porque son los caballeros más destacados. Y está el caballero de hielo Beric, que es uno de los 4 caballeros, un ayudante de confianza de Melquiade, que tiene tanto habilidades como personalidad. Y entre los 4, conoció a Clayan y a Beric, y ésta se pregunta si podrá ver a los 2 restantes pronto, y ésta sonríe, pensando que quiere conocerlos. En ese instante el emperador llama a Beric, y le dice que ha llegado más tarde de lo esperado. Beric le dice a su majestad que lo siente, porque en el camino sucedió algo inesperado y había un pueblo en ruinas en la frontera. Y estaba guiando a los caballeros por el pueblo, pero apareció un niño y comenzó un motín. Y después de calmarse le detuvieron por si acaso, y se retrasó el tiempo para buscar en los alrededores. Ante esto la pequeña se impacta, y se pregunta si un pueblo en ruinas, o si un niño, o qué sucede. Porque eso le parece familiar. Beric sigue hablando, y la pequeña piensa que si su historia es correcta, el prisionero detrás debe de ser. Y sí, podemos ver a este niño de ojos púrpuras profundos, que ilumina el ser de nuestra protagonista, quien dice que es Caesilvator, el mismo que se enamora de la santa Priscila y derrota al villano Milquel. Él es Caesilvator, el protagonista masculino de Invierno sin luz, y la pequeña piensa que conocer a Caes tan rápido, la descripción original de la aparición era correcta, y para asegurarse de que no mate a su papá más tarde, sería bueno que se hicieran amigos a partir de ahora. Esto desconcerta a Caes, y la pequeña inmediatamente le dice hola, y empieza a sonreír. Preguntándole cómo se llama, esta dice que es Amelia, y pide que sean amigos y permanezcan. Pero en ese instante es empujada. Esto sorprende a todos, literalmente a todos. Y mientras la pequeña se mantiene en el suelo, el chico le ve y le pide que se vaya. En ese instante se crea un silencio, y la pequeña también se queda muy en silencio. Pero esta se ve algo decidida, y extiende su mano, sorprendiendo a Caes. Esta le pide que le ayude, desconcertando nuevamente al pequeño, y la pequeña protagonista dice que él empujó y se cayó, y pide que le ayude y se disculpe. Pero, Caes se queda en silencio, y le pregunta que por qué él. Esto enoja mucho a la pequeña, que dice que él, su personalidad está retorcida, y menciona que así es, y lo olvidó por un segundo, porque se supone que el protagonista masculino Caes tenía una personalidad retorcida, y piensa que a juzgar por su rostro y su mala actitud, definitivamente es el protagonista masculino. Y esta le pregunta a Priscila, que como ella se enamoró de ese chico, pero en ese momento alguien dice que ahora, esto sorprende a la pequeña, ya que es su padre, quien pregunta que qué está sucediendo,
la pequeña se desconcerta, y podemos ver el rostro de desagrado de Melquíade, pero también vemos la mirada firme de Caes. Y la pequeña exclama a Dios, y piensa que no, porque no está bien que ellos dos no se lleven bien, porque si es así, entonces Melquíades morirá, y es una bandera de la muerte. Pero la pequeña dice que no es nada, solo dijo hola. Y su padre le pregunta si ahora se empuja para saludar, pero la pequeña dice que está bien, e inmediatamente Melquíades le carga y le pregunta si tiene alguna herida. La pequeña dice que no, y está perfectamente bien. Pero en ese momento llega Beric, y le dice a su majestad que lo lamenta. Pero Melquíades llama a este mismo, y le pregunta si ese es el niño que recogió, y Beric dice que sí, y se quedó solo en un pueblo en ruinas. Y el pueblo parecía como si hubiera sido atacado por bandidos, y probablemente es el único testigo y superviviente. Este pequeño chico está en silencio, pero de repente pide que le ayuden, porque su hermano ha sido secuestrado, y morirá si no lo ayudan. Este pide que salven a su hermano, y la pequeña protagonista se queda en silencio, pero se sorprende por algo, mencionando que en la historia original el hermano de Caes fue secuestrado y asesinado, y cuando Caes era joven los asaltantes lo tomaron y atacaron su corazón, y la única familia de Caes, su hermano pequeño, murió, y ese fue el comienzo de la desgracia de Caes, y esta piensa que para evitar futuros momentos de pensar, para salvar a su padre, esta le pide a su papá que lo ayuden, cuestión que desconcerta a su padre, que pregunta que por qué debería ayudar a un tipo que le empujó, y la pequeña dice que eso es, y suspira, porque ella es un ángel de amor y justicia, y es una santa y no soporta ver a la gente que necesita ayuda, y esta sonríe muy tiernamente, y le pide a su papá que lo ayuden, preguntándole si se puede. Ante esto el pequeño Caes está en silencio, y la pequeña Priscila le sigue pidiendo a su papá que por favor le ayuden, y esta quiere que su padre le prometa que lo ayudará pronto, por favor, porque está haciendo eso para salvarle. Pero en ese momento alguien dice que ayudará, esto desconcerta a la pequeña, la misma que gira hacia atrás, y es Ludwig. La pequeña se ve muy sonrojada, pero este paladín dice que la misericordia y la gracia otorgada por la generosidad harán que creen un mundo más hermoso y más rico. Y ese él es Ludwig, y dedicará su vida a seguir las palabras de su excelencia. La pequeña le da las gracias a Luis, pero dice que no necesita su vida, solo necesita su ayuda. También está Calian, que dice que él también apoya las palabras de su excelencia esa vez. Y sí, esto sorprende un poquito a la sirvienta de nuestra protagonista, y la pequeña llama a su papá, porque ahora todo lo que tiene que hacer es ir con su papá. Y esta pregunta que qué tal si van juntos, porque ella hará todo lo que él diga. Y también dice que su padre es el mejor, porque seguro salvará a alguien en el peligro, y esta pregunta si no es así, a lo que Melquíades levemente sonríe, y se queda en silencio, pero dice que sí, ayudarán, sorprendiendo, dejando en silencio y desconcertando a Caes. En ese momento el emperador llama al chico, y le pide que le guíe a dónde está su hermano, pasando a este lugar magnífico, o mejor dicho a otra escena inmediatamente. Melquíades dice que nunca hubiera pensado que la base de los bandidos se escondía en un lugar como ese, o que también fuese de ese tamaño, y este dice que se descuidó la vigilancia fronteriza, y es la negligencia de sus propias convicciones. Y eso no es culpa de Beric, eso está influenciado por el duque de Raven, y está claro que su aliento lo había alcanzado, y este se pregunta que qué diablos está tramando Raven. Melquíades llama a Calian y a Beric, y les pide que vayan a la derecha por el imperio. Estos le dicen que sea su majestad, pero el emperador les pide a los caballeros santos que esperen afuera con los chicos, cuestión que desconcerta a la pequeña, la misma que grita, preguntando que cómo que esperar afuera, que de qué está hablando, porque ella también quiere ir con él. Y esta pregunta que por qué fue ahí, porque si su papá está en peligro prometió salvarlo. Pero el emperador sonríe, y dice que no estarán en peligro, así que le pide que no se separe de los caballeros. Cuestión que desconcerta a Beric, el mismo que se pregunta si acaso se está riendo su majestad Melquíades, o que qué diablos pasó en los últimos días, porque el emperador que nunca había cedido a la voluntad de alguien, con una sola palabra de la pequeña santa. Pero bueno, este dice que en realidad es algo para vivir durante mucho tiempo, y el emperador pide que entonces se muevan, y todos gritan que sí. Después de esto pasó un momento, y la pequeña piensa que hasta que su padre salga de peligro estará esperando afuera, pero no puede hacer eso, y piensa que le siguió sin razón en primer lugar. Y esta toca a Caes, el mismo que se desconcerta y se queda en silencio, y le preguntas que por qué, pero la pequeña sonría, y le pide que vayan a salvar a su hermano. En ese momento,
la pequeña menciona que Cae Silvator es el protagonista masculino de esa novela, y salvador de Priscila, y es un niño que ha vivido todo tipo de penurias y adversidades desde que era un niño, lo que terminó destruyendo su personalidad y volviéndolo arrogante y egoísta. Pero como es común en las novelas, un hombre con una personalidad rota conoce a una mujer, y el protagonista de una novela de fantasías y de regeneración. Y sí, la pequeña le pide que vayan para salvar a su hermano, pero Caes le pide que se vaya, y la pequeña piensa que es realmente imposible intentar protegerlo. Y este mismo dice que no lo necesita y lo hará por su propia cuenta, pero la pequeña le grita que espere un segundo. Y le sigue gritando que espere, porque ese lugar es. Pero Caes ya se marchó, y la pequeña se queda en silencio y dice que ese no es el camino. Pero esta piensa que no se puede evitar, y Melquiade también era así, por tanto no es la gran cosa, y no tiene más remedio que actuar a su manera. Esta misma llama a Ludwig, el mismo que responde a su santidad. La pequeña le pide que vayan por ese camino, y esto mientras sonríe y le pregunta si confía en ella. Inmediatamente pasamos a otro lugar y vemos unos pasos. Es el pequeño Caes que está en un lugar lleno de sangre. Y piensa que todos esos ladrones ya están acabados, y menciona a esa persona, porque si es así de fuerte tal vez podría salvar a su hermano Jared, recordando la última vez que lo vio. Ya que su hermanito le dijo que está bien, y tenía que irse, darse prisa y escapar. Pero Caes le dijo a su hermano que definitivamente volvería a buscarlo, porque en ese momento no podía salvarlo, y por eso asegurara de traer a alguien que sí. Este se lo juró y le pidió que entonces espere un poco, porque definitivamente irá a buscarle, pero Caes pone un pero, porque no había nadie para ayudarlos excepto por una sola persona, recordando a la pequeña protagonista, ya que ésta le pidió a su padre que lo ayude, y también recordando cuando ella le pidió que vayan para salvar a su hermano. Y este menciona que era alguien realmente extraña, y tiene una bondad incondicional, y está claro que creció sin pasar penurias, pero este deja sus pensamientos en silencio, porque dejará de tener pensamientos inútiles, ya que tiene que salvar a su hermano. Inmediatamente pasamos con la protagonista, Ludwig y los demás santos. Ludwig se gira a mirar a la pequeña, la misma que va caminando sonrientemente, y este piensa que es extraño pensar que una eminencia tan noble como ella es tan linda, porque la primera vez que la vio no tenía la misma apariencia brillante. Este pregunta si no es así, recordando ese momento, porque se hizo una limpieza masiva, y despertar en medio de todo ese incidente en una tierra purificada por el poder divino. Solo había una niña que había sobrevivido y estaba llorando, y todos la alabaron como una gran santa, pero en sus ojos solo era un niño muy pequeño. Y este menciona que se ve brillante ahora, pero a sus ojos aún se ve como el niño de aquel día. Este mismo le dice que está oscuro, así que debe cuidar sus pasos, a lo que la pequeña dice que sí y le da las gracias. Y Ludwig menciona que su excelencia quiere protegerlos a todos de cualquier amenaza, y además su excelencia creyó en él, le reconoció y le otorgó una espada sagrada, y disfrutó de una gloria que ningún paladín había disfrutado antes, y además de su majestad Melquiade, él es único en recibir su favor. Y este se ve muy conmovido, porque así es. Ese Ludwig la protegerá con su vida, pero la pequeña dice que ahí está. Y Ludwig dice que eso es, y pregunta si es un calabozo, y la pequeña piensa que su papá entró por la puerta principal, por lo que la mayoría de las fuerzas enemigas deben haber ido allí y nadie en la mazmorra podrá detenerlos. Además ella es una genio, y esta dice que entonces deben entrar, a lo que Ludwig dice que sí, y le pide que tenga cuidado porque él tomará la iniciativa. Este entra, se sorprende y desconcerta por algo porque eso, y frente a ellos vemos más de una docena de celdas, con personas casi desmayadas por la hambruna. Ludwig exclama a Dios, mientras los demás paladines y santos tapan sus narices, y piden que protejan a su eminencia a la santa. Este mismo dice que debe haber alguien vivo, y la pequeña menciona que sí, porque esa no es una guardia de ladrones ordinaria, y la verdadera identidad de ese lugar es un laboratorio para experimentar con humanos y convertirlos en monstruos. Y es el laboratorio de un mago loco. Y en la historia original el hermano de Caes muere ahí, y debe estar por ahí. Pero los santos empiezan a abrir las celdas, mientras la pequeña busca al hermano de Caes. Pero se pregunta que por qué no lo ve, y menciona que de ninguna manera, o que sí acaso llegaron muy tarde, pero piensa que no, y deben mantener la calma porque aún hay muchos lugares que no han visto. Y esta le dice a Ludwig que por ahí, él mismo que dice que sí, y la pequeña piensa que si no recuerda mal en esa mazmorra había una habitación oculta, y piensa que está segura, e inmediatamente algo llama tu atención, y la desconcerta bastante, y piensa que es ahí,
La pequeña llama a Ludwig y este responde a su santidad, e inmediatamente se abre una puerta frente a ellos, y la pequeña piensa que también ahí había otro lugar oculto, y Jared debería estar ahí. Y la pequeña le pide a Ludwig que le siga, y este se ve muy desconcertado, pero le grita a su santidad que espere, porque detrás de ella, la pequeña gira y se desconcerta mientras vemos esta criatura monstruosa, que lanza un rugido muy fuerte, preocupando muchísimo a la pequeña. Y hasta aquí esta parte. Si te ha gustado esta historia, te recomiendo dejar un comentario y también dejar tu like, ya que seguiremos subiendo las historias que tengan mayor repercusión. Así que nada, gracias y hasta la próxima.